es un gusto para nosotros estar acá, el compartir de la palabra de nuestro Señor, el verles motivados y deseando con todo nuestro corazón. Sé que la iglesia en San Carlos quiere lo mismo, es que puedan amar más al Señor, podamos amar más al Señor, vivir más para su gloria, vivir más para su honor. Realmente ver todo lo que ha hecho Cristo a nuestro favor, el darnos la salvación sin merecerlo, realmente demanda en nosotros que demos toda nuestra vida por causa de Él. Hermano, me gustaría que nos dirijamos en oración. Realmente necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas, yo sobre todo, ustedes también, para entender y que lo que podamos aprender podamos llevarlo a la práctica, podamos glorificar a Dios por medio de nuestros actos. Y que cualquiera que vea nuestro caminar, que cualquiera que vea nuestra forma de actuar, pueda glorificar a nuestro buen Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por su Hijo Jesucristo, por estar acá reunidos junto a los hermanos, pudiendo adorarle, glorificarle, honrarle siempre. Padre, pido de todo corazón que pueda ayudarme a exponer su palabra fielmente. Deseo con todo mi corazón que mis hermanos puedan ser bendecidos, puedan ser avivados, no por lo que yo pueda decir, Señor, porque sabemos, Señor, que el hombre separado de ti solamente son palabras vacías. Que ellos pueden escuchar el Evangelio, que ellos pueden entender el Evangelio y puedan amarte más, Señor. Qué regalo más grande es amarte, Señor. Qué regalo más grande es estar en tu camino. Y todo esto es gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía el pastor y el miércoles pasado, estamos hablando del libro de Ruth. Seguramente hemos escuchado de ese maravilloso libro, lo hemos leído, lo hemos deleitado en esa preciosa historia. Realmente es hermosa, hermano. La historia de Ruth es realmente admirable. Podemos ver muchas cosas en las cuales nosotros podríamos aprender. En la Biblia hebrea, el orden en que van los libros, el libro de Ruth se encuentra después de Proverbios capítulo 31. ¿Alguien recuerda qué habla Proverbios capítulo 31? Forma mujer virtuosa que es la idea. En la Biblia judía, en el orden que va la Biblia, que van los libros, el libro de Ruth se encuentra después de Proverbios. Entonces, seguramente cuando alguien preguntaba, ¿cómo es eso de la mujer virtuosa? ¿Cómo podemos saber más? Los judíos enseñaban a sus hijos, a sus hijas, diciendo, mira, si tú quieres ser una mujer virtuosa, mira la historia de Ruth. Lee la historia de Ruth y aprende de ella. De hecho, vos, que lo veremos más adelante en los capítulos siguientes, le dice, Ruth capítulo 2, versículo 11 al 12, dice, vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. De paréntesis, hermano, la versión que leí fue la Biblia de las Américas. Por eso es que se leía un poco distinto. Pero me llama la atención que dice, vos dice, me ha sido informado en detalle. Es decir, que vos informó de Ruth de una manera impresionante. Conocía que Ruth era una mujer virtuosa, que había servido no solamente a su suegra con amor, no solamente a su esposo, sino que había servido al Señor con una lealtad increíble, hermano. Lo veremos en los versículos siguientes.
Entonces, dicho esto, me gustaría que leyéramos el capítulo 1 de Ruth al versículo 22. ¿Amén? Si pudiésemos leerlo de forma alternada, sería excelente, hermano. Primero yo y luego usted. Amén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Perdón, leí hasta el 4. Ya, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de la una Naorna y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque vio en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: volvemos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho por los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que allí descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, queridos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron para él su voz y lloraron, y otra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que quieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta y con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían: ¿no es esta Noemí? Ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en nada la cura me la ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaré Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Hermanos, leer la historia de Ruth es fascinante, es hermosa, admirable. Hay muchas aplicaciones la cual podríamos sacar de todo el libro, pero no debemos perder el foco
que no debemos perder el foco ni tampoco la idea central del libro. Recordar que el protagonista no es Ruth, tampoco lo es Noemí, tampoco lo es Boaz. El verdadero protagonista de esta historia es nuestro Señor Jesucristo. Que el verdadero significado es que Dios es soberano, que Él reina, que Él tiene todo bajo control, que Él es nuestro Redentor y que separados de Él nada podemos hacer. Hermanos, como siempre decimos en este púlpito, siempre es que en los libros de la Biblia siempre hay una idea central y siempre con la idea de presentar a Cristo. Toda la historia de la Biblia tiene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La gloria de Dios. Este libro tiene mucho que ver con las promesas que nosotros vemos en Génesis 3:15. ¿Recuerdan lo que dice ese pasaje? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron caídos, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, ellos fueron destituidos del Edén, donde no habían pecado, pero por causa de desobedecer al Señor, ellos fueron sacados de ahí. Pero no, el Señor no lo dejó a la intemperie, no lo dejó a que ellos se resolvieran, como no dijo, bueno, como ustedes pecaron, yo dije que no pecaran, ustedes van a hacer ahora lo que mejor les parezca. No, sino que les prometió la simiente, les prometió lo que nosotros decimos el pronto evangelio, les prometió a alguien que los iba a salvar de su pecado, le mostró a Jesucristo. Y Ruth tiene que ver mucho con esto, porque en los capítulos más adelante nos daremos cuenta que Ruth va a formar parte de la genealogía de nuestro buen Señor Jesucristo. Y nada más y nada menos que iba a ser la bisabuela del rey David, del mejor rey que tuvo Israel. Y donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Esta historia tiene que ver también con el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, 15, 17. Tiene mucho que ver este libro con la trama general de la historia de la redención. Nada sucede por casualidad. Dios tiene un plan y nada ni nadie lo detendrá. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones? Es decir, Ruth, ella siendo extranjera, cuando puso la mirada, cuando puso su fe en el Dios de Israel, vino a ser parte de los hijos de Abraham. Ella vino a ser parte del pueblo de Dios. Leer la historia de Ruth personalmente nos recuerda nuestra vida. Ella es extranjera, ajena a los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero recibió misericordia. Y no solo eso, sino la hermosa protección del Señor. Recibió salvación. Recordemos que nosotros como gentiles no éramos diferentes, pero la gracia de Cristo vino a nuestro rescate. Nosotros íbamos camino al infierno, nosotros, como dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Ver la historia de Ruth, ver la historia de Noemí, es ver cómo muchas veces nos picamos, nos amargamos y perdemos confianza en el único Dios verdadero. Qué bueno es nuestro buen Señor, que a pesar de nosotros mismos, a pesar de que no merecíamos salvación, no merecíamos gracia, nosotros mismos sabemos a la luz de la Escritura y por testimonio propio que vivimos una vida pecando continuamente y que por ninguna razón podríamos acercarnos a un Dios santo, a un Dios justo, que no cohabita con el pecado, que no tiene comunión con la gente impía. Pero déjeme decirle que nosotros éramos ese tipo de personas.
Nosotros tenemos esa entrada delante del Padre, tenemos esa comunión ahora mismo con el Padre, gracias a Jesucristo. Tenemos que leer esta historia, sacar los mejores ejemplos, las aplicaciones prácticas, pero nunca desconectar a Cristo en la historia de la Biblia. Nunca, hermano. Nunca. En el capítulo 1, del versículo 1 al 5, nos habla de la ruina de Elimelech y Noemí en Moab. Y del versículo 6 al 22 nos habla de Noemí y Ruth regresan a Belén. El contexto de esta hermosa escena fue en la época donde gobernaban los jueces. Miren lo que dice el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Quién de acá ha leído el libro de los jueces? ¿Recuerda lo que se repite en el libro? ¿Cuál es la trama del libro de los jueces? Exactamente. Exactamente. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien parecía. En el libro de Josué, el pueblo hace un pacto con Dios. Hace un pacto con Josué y dice, nosotros seguiremos al Señor hasta el final de nuestras vidas. Nosotros andaremos fielmente con nuestro Salvador. Pero en el libro de los jueces nos damos cuenta de la infidelidad del pueblo de Israel. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel creía por algún tiempo en el Señor los rescataba, los salvaba, pero tiempo después volvían a caer. Nos damos cuenta en el libro de los jueces que se mezclaban con mujeres que Dios había determinado que no se mezclaran. Recuerden que, de hecho, una aplicación que nosotros podemos sacar es que nosotros los cristianos no nos ligamos con el mundo. Santiago 4:4, que de hecho estudiamos la carta, dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, la misma regla era para el pueblo de Israel. Nada con el mundo, nada con las mujeres extrañas, nada con los dioses paganos. Sin embargo, el pueblo de Israel pecaba constantemente. Ofrecía sacrificios a Baal, ofrecían sacrificios a todos los tipos de los dioses. Podemos concluir que el estado en que estaban los jueces de Israel, o sea, el estado espiritual de Israel era cada día peor. Sin embargo, cuando Israel clamaba al Señor, el Señor los rescataba de los enemigos, porque por causa de su desobediencia, el Señor los entregaba a sus enemigos. Entonces, el libro de Ruth está ubicado en la época de los jueces. ¿Conocemos algún héroe, digamos, entre comillas, héroe del libro de los jueces? ¿Qué se le viene a la mente? Sansón, ¿qué más? Gedeón. Amén. Entonces, también la Biblia dice, en Ruth capítulo 1, dice que hubo hambre en la tierra. La Biblia no especifica si fue un castigo del Señor, pero llama la atención la ironía de este pasaje, porque Belén significa casa de pan y lo que menos había era pan. Y la otra ironía que podemos notar es que se fueron a Moab, ciudad enemiga de Israel. Recordemos que Gedeón venció a los moabitas. Recordemos que Balaam, rey de Moab, contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Entonces, es curioso que Elimelech haya tomado la decisión junto con Noemí y sus hijos irse a Moab, una tierra en la cual veremos en Deuteronomio capítulo 23 que Dios prohíbe expresamente tener algún tipo de comunión con esa nación.
Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecir. Entonces, la Biblia no nos dice claramente de la cual por qué Elimelech decidió ir a Moab en vez de quedarse en Belén, ¿verdad? Pero nosotros, a la luz de las Escrituras, nos podemos dar cuenta que la decisión de Elimelech no fue una decisión arriesgada. Fue una decisión que bíblicamente hablando no fue correcta. Y tampoco que sus hijos se casaran con moabitas. Eso era totalmente prohibido delante de los ojos de Dios. Es como cuando un cristiano, como decía el ejemplo pasado, es como cuando un cristiano o una cristiana pone los ojos en un mundano. El apóstol Pablo dice, explícitamente dice, no unáis ayuda desigual. No tenemos ninguna comunión, el cristiano no tiene ninguna comunión con la gente impía. Entonces, nos vamos dando cuenta en los pasajes que la decisión de Elimelech, de Noemí y Samuel, no es la correcta. Pero recordemos el pasaje de José en Génesis, capítulo 50, hermanos, versículo 15. Mire lo que dice: viendo los hermanos de José que su padre, para dar un poco de contexto, dice, era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así le diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, lo que podemos decir, hermanos, es que Dios está al control de todo, incluso de las cosas malas. Como cristianos, nosotros tenemos que saber y tenemos que tener la convicción de que Dios gobierna en todo. No es responsable del mal, eso hay que dejarlo claro. Los hermanos de José eran responsables de sus pecados, pero incluso de ese mal, Dios lo encaminó para bien, porque Él es soberano. Él gobierna sobre todo. De hecho, el saber que Dios también, el saber que Dios también está en los asuntos malos y en los asuntos buenos, eso genera en nuestro corazón una confianza, una tranquilidad. Porque pensar de que Dios está en las cosas buenas, solamente pudiéramos decir que Dios está en casi nada. Porque en este mundo lo único que vemos es maldad. Es maldad y pecado. Recuerden la historia de Job. Job nunca supo por qué pasó por lo que tuvo que pasar. Ni siquiera sus amigos, Job no se sentó en su sofá. Ya, voy a leer la historia de Job. Él se fue al cielo, probablemente a la presencia del Señor, nunca entendiendo por lo que había pasado, pero su confianza estaba en su Redentor. Ahora nosotros tenemos el pasaje de Ruth, de Noemí, tenemos el pasaje de Job, y podemos estar tranquilos, podemos descansar
de que Dios gobierna incluso en las cosas malas. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, todas las cosas. Muchas veces como cristianos caemos en el error cuando vemos a un hermano o nos pasa cosas malas, intentamos defender a Dios. No, es que Dios no jamás va a permitir que me pasen estas cosas malas. No es que Dios no puede enviarte cosas malas. Pero cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura, ya sea por una razón, por dos razones, para disciplinarte o porque Dios así lo quiso. Porque muchas veces, por nuestro pecado, por nuestras negligencias, nos vienen calamidades. Pero no fue en el caso de Job. Dice la Biblia que Job era perfecto en su camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender, hermanos? Que a pesar que las circunstancias, los problemas que nos jueguen en contra, nosotros podamos tener la mirada puesta en nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, imagínense la historia de Cristo. La historia de Cristo es más impresionante, hermano. Fue colgado en una cruz, fue crucificado, fue abandonado, traicionado. ¿Cómo de esa historia, cómo de ese suceso puede salir algo bueno? ¿Cómo? O sea, humanamente hablando, eso es muy difícil. Pero cuando nosotros hemos llegado a los pies de Cristo y vemos lo que eso significa, nosotros decimos, gracias Señor por morir en la cruz. Gracias. Entonces podemos decir, los propósitos del Señor son bien extraños, pero yo confío en mi Dios. Yo descanso en mi Señor. Entonces vemos un panorama bien difícil para Noemí y Ruth. Volvamos al capítulo de Ruth. Capítulo 2 y 3 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Alguien dijo por ahí que la historia de Noemí es la historia de Job en versión femenina. O sea, a diferencia de que no está el diálogo del diablo y el Señor en esta historia. Entonces, como decía, entonces vemos un panorama bien difícil para Noemí y Ruth, porque la época del Antiguo Testamento era una época bien patriarcal. Las mujeres eran bien dependientes de los hombres. Entonces, en la situación que estaba Noemí y la que estaba Ruth, era una situación bien difícil. Posiblemente ellas eran unas mujeres pobres que iban a necesitar ayuda. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. De alguna u otra forma, Noemí entendió que para ella el haber estado en Moab había sido un error y que tenía que volver a Judá, porque Dios había visitado a su pueblo. Entonces, hermanos, quizás pudiese estar exagerando un poco, pero una de las aplicaciones que nosotros podemos sacar acá es que nosotros como cristianos debemos ser muy cuidadosos. Muchas veces se nos presentan oportunidades que decimos, humanamente hablando, decimos,
esta es una gran oportunidad, este es un buen trabajo, este es un buen sueldo, y no la puedo desaprovechar. Oh, qué bueno, un buen sueldo, un buen trabajo, es bueno que el hombre trabaje, es bueno que la mujer se esfuerce y tenga lo suyo también, pero que lo material se interponga por lo espiritual es un grave error. Nosotros podemos decir, no hermano, pero entiendes, es un buen trabajo, es un buen sueldo, entonces te quita los días del Señor, te quita los días la comunión con los hermanos. Entonces, hermano, podemos estar pasando hambre, que no es nuestro caso, lo sabemos difícil muchas veces, pero no es un caso de hambre. Pero si nosotros tenemos al Señor, nosotros lo tenemos todo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué tenía que haber hecho Elimelech? Confiar en el Señor, esperar en el Señor. ¿Qué dice su nombre? ¿Qué significa su nombre? Mi Dios es mi rey. Entonces, como muchas veces decimos, tenía que darle honor a su nombre. Tenía que esperar a descansar, tenía que confiar en el Señor. Pero no lo hizo, sino que se fue a la tierra de Moab. Ahora, la intención de Noemí no era llevarse a su nuera a Belén. Porque en el versículo 6 y 7 podemos pensar de que Ruth y Orfa iban a acompañar a Noemí, pero no era la intención de Noemí que ellas las acompañaran a Judá. En aquellos días, ¿verdad? No era común despedirse en las casas. Entonces, cuando alguien se iba de viaje, se iba a otra nación, ¿qué hacían las personas? Los acompañaban por un buen trecho y ahí se despedían. No es como nosotros, si tenemos la oportunidad de despedirnos en casa, nos despedimos en casa y también afuera, cuando la gente va camino al aeropuerto. No, en aquel entonces era muy común acompañar al viajante, al que iba a viajar, y despedirse en ese momento. Versículo 8 y 9 dijo: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que allí descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Una de las razones por la cual Noemí, pienso yo, que no quería que sus nueras los acompañaran, era porque pensaba que ellas eran extranjeras. Entonces Noemí decía: ellas son extranjeras, ¿qué van a hacer en el pueblo de Israel? ¿Van a ser despreciadas? No tengo pariente. Ella se había olvidado de vos, en su amargura, en su dolor por haber perdido a su esposo, a sus dos hijos. Ella no tenía una mente clara en la cual ella podía pensar. Y la razón por la cual ella no quería llevar a estas moabitas era porque eran mujeres extranjeras. Eran mujeres paganas que adoraban a otros dioses, no adoraban al único Dios verdadero. Versículo 12: volveos, hijas mías, he ido porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijeses: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella.
Entendemos la tristeza de Noemí por la cual ella estaba pasando. Pero la actitud que Noemí tuvo fue incorrecta. ¿Qué debió hacer Noemí? Abrazarle: sí, hija mía, vengan al pueblo de Judá, a la casa de pan, al pueblo del único Dios verdadero. Vengan y refugiémonos ahí, refugiémonos en las alas del Todopoderoso, del Omnipotente. Pero Noemí estaba tan afligida, tan dolorida, que no le permitía ver más allá. Ella estaba viendo solamente la posibilidad terrenal, pero nunca espiritual. Como decía al principio, ella solamente pensaba que ellas son extranjeras, nadie las va a mirar, no van a tener posibilidad de casarse. En cambio, si ellas se quedan en Moab, van a tener la posibilidad de ser mantenidas, de tener un esposo, de tener hijos, y no vivir una vida no vivir una vida pobre. Porque, como dijimos, en aquel entonces era una época bien patriarcal, es decir, las mujeres dependían totalmente de los hombres. Entonces es triste cuando nosotros tenemos la oportunidad de llevar a alguien a Cristo y nos comportamos con la misma actitud que se comportó Noemí. No nos quedamos callados, no hablamos el Evangelio. Tenemos la actitud de Noemí cuando no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros alrededores, sino que simplemente lo dejamos quieto, que ellos se entreguen en sus delitos y pecados, que ellos vivan la vida como les dé la gana. Pero nos da temor, nos avergüenza exhortar la palabra del Señor. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es muy llamativo que ella, siendo extranjera, se aferre a Jehová con una fe impresionante. Pudiéramos preguntar: ¿dónde aprendió esto Ruth? Quizás en conversaciones a la hora del almuerzo, quizás de su suegro, de su nuera. Pero más allá del compromiso, del amor que ella tiene con su suegra, que también es impresionante, porque por lo general las suegras y las nueras no se la llevan bien, así que esto es realmente un milagro, es maravilloso. Es el aferro que ella agarra hacia Dios. Tu Dios será mi Dios. No le importa, hermanos, miren, no le importa la familia de Ruth. Ella está desinteresada en eso. No dice, yo no quiero irme con mi papá, yo no quiero irme con mis hermanos, con mis amigos. No, ella renuncia a todo eso por seguir al Señor. Wow, hermano, qué determinación. Ver esta historia, obviamente que me conmueve, hermano, porque no es una determinación que, aún leyendo este hermoso libro, aún leyendo todo lo que ha hecho el Señor desde el Génesis al Apocalipsis, aún viendo todas las historias que nosotros encontramos en la Biblia, no hemos tenido una determinación como la que tuvo Ruth para con el Señor. Oh, hermano, Dios nos dé esa determinación, nos dé ese amor de vivir siempre para la gloria del Señor, porque es lo único que realmente nos puede hacer felices. Aunque no nos preocupa nuestra felicidad, nos preocupa más que nada en la gloria de Dios, y que cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, somos realmente felices. Nos enseña
que así como Abraham, este pasaje, adoró en su tiempo a dioses extraños y se volvió al único Dios verdadero, así había pasado con Ruth. Hermanos, ve la determinación de Ruth de ir a Belén con Noemí. No solamente porque la amaba, sino que también amaba al Dios de Israel y que ninguna cosa la iba a cambiar de opinión. Convicciones así debemos tener nosotros. No importa si tenemos que abandonar comodidades, familias, amigos. Si eso nos impide seguir al Señor, debemos ser firmes. Que separados del Señor, nada podemos hacer, hermano. Hermano, nada. ¿Y para qué enemistarnos con el Señor si nos lo ha dado todo? Absolutamente todo. Versículo 18 dice, y viendo Noemí que andaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían, ¿no es esta Noemí? Posiblemente Noemí era una mujer muy hermosa. De hecho, su nombre significa dulce, alegre, placentera. Entonces, ver el rostro de Noemí, demacrada, adolorida, por todo lo que le había pasado, se preguntaban, pero ¿cómo? Pero si Noemí era tan hermosa, ¿cómo es posible que ahora venga así? De hecho, ella en el versículo 20 dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Si hay algo que nosotros podemos aprender de Noemí, era que tenía una teología muy correcta. Ella no atribuía su dolor, sus aflicciones a las casualidades, sino que ella sabía que el Todopoderoso estaba detrás de todo esto, pero que no sabía el fin, no sabía con qué propósito. Hermanos, la amargura puede llevar nuestra vida a una ceguera espiritual. Nos puede llevar a desconfiar totalmente en el Señor. Cuando nosotros hemos visto su gracia, hemos visto su poder, que nadie daba un peso por nosotros, nosotros éramos enemigos del Señor, éramos detestables, pero Dios nos trajo consigo, Dios nos dio salvación. Nosotros sabemos, lo decía al principio, cuando nos analizamos, somos realmente pecadores. Uno hasta se asombra y dice, wow, realmente Dios es muy bondadoso para con nosotros. Porque aún viendo mis pecados que no se manifiestan muchas veces, aún así el Señor tiene misericordia. Entonces podemos decir que Noemí tenía mejor teología que muchos ahora. Pero su amargura no la llevaba a confiar en el Señor. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la ciudad. Lo que Noemí no sabía, que desde ahora en adelante lo que le esperaban era bendiciones. Muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en circunstancias similares, en problemas, hermanos, nosotros tenemos que mirar a las Escrituras, mirar a la palabra de Dios y ver la esperanza que nosotros tenemos. Si Noemí hubiese visto tan siquiera un poquito de lo que le venía, posiblemente su gozo, su alegría hubiese cambiado. Pero Noemí no tenía este libro, no conocía de él, pero aprendió. En los capítulos más adelante,
ella ve cómo Dios la bendice, cómo Dios le da todo lo que ella se merece. Hermanos, no permita que tu dolor, tu circunstancia determine tu teología. Quizás ahora mismo estás pasando un proceso y no entiendes nada. Tu confianza debe estar en el Señor. Debe estar en Jesucristo. Recordar que Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, gobierna sobre la creación. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos predestinó, hermanos, escuchen, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Wow, hermano. Dios ha hecho el proceso en nosotros de la salvación completamente, y esa es nuestra confianza. No es como Noemí se agarraba del Señor o Ruth, sino es como Dios nos agarra a nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo dice que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Nadie, hermano. Hermano, que cada día nuestro anhelo sea amar más al Señor, porque Él es soberano. Él gobierna en toda la creación. Él gobierna en cada circunstancia. Que aunque, como decía ahorita, aunque estemos en un proceso difícil, aunque estemos en una circunstancia no favorable, podamos descansar completamente en nuestro buen Señor. Que como dice la palabra del Señor, podamos vivir más para Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todas estas historias que nos has mostrado. Ver a Jesucristo, ver a nuestro Redentor, ver todo lo que has hecho a nuestro favor. Señor, aumenta nuestra fe porque somos incrédulos. Aumenta nuestra fe en los momentos difíciles. Aumenta nuestra fe, Señor, porque te necesitamos. Oh, Señor, si tuviéramos tal determinación como Ruth, si tuviéramos tal determinación de dejar todo lo que nos distrae, todo lo que nos separa de ti, Señor, por favor, Señor, que podamos tener esa determinación de que tú seas nuestro Dios y nadie más. Que los afanes de este mundo, que los problemas, que la riqueza no nos haga caer, Señor, y nos haga quitar la mirada sobre usted. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, porque somos de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.